En esta lección aprenderás a modificar y alterar la realidad con Photoshop mediante sus transformaciones según contenido. Es decir, Photoshop lo que hace es toma referencias amplias de cómo se construyen los píxeles de la imagen y trata de utilizar esta información para reconstruir partes de la imagen. Vamos a verlo. En este caso tienes aquí una imagen con unas balas de paja y imagínate que quieras eliminar esta bala de paja más grande. Para hacerlo, por ejemplo, podrías coger el pincel corrector, lo has conocido, podrías también, por ejemplo, parchearlo, es decir, seleccionarlo todo y ahora tratar de llenarlo con otra información, y podrías también acabar de reconstruirlo, sería una alternativa, pero además tienes otra opción que me gustaría mostrarte. Y en este caso vas a utilizarla mediante la herramienta del lazo, que es una herramienta de selección que verás algo más adelante. Para ello te pondrás en la tercera icona y clicarás el lazo, y lo que hace el lazo en primera instancia es exactamente lo que hace el parche. Y luego ya hay ciertas diferencias. Es decir, seleccionar una parte, así que lo que harás será seleccionar esta bala de paja, la tenemos, y ahora irás a edición, relleno según contenido. Y aquí ya estás entrando en el motor de según contenido. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos eliminando esta pieza seleccionada, pero además teniendo en cuenta qué áreas construirán la información que ocupa ahora la bala de paja. Para hacerlo, fíjate que tienes tres ventanas. En la derecha tienes ciertas opciones. En la central tienes la ventana de previsualizar, donde verás esto que estamos aplicando. Aquí ya se ve la imagen sin la bala de paja. Y finalmente, nuestra área de trabajo, en la cual con control más y control menos nos movemos, le indicamos qué áreas va a tomar de referencia para construir esta realidad. A primera instancia podemos ver que a la ventana de previsualizar ya tenemos un muy buen resultado. Pero además podemos asistir a Photoshop teniendo en cuenta qué áreas va a tomar de referencia. Y lo haremos mediante este pincel de muestreo. Aquí ves que tienes un más y un menos. Entonces vas a restar aquellas áreas que crees que no deben ser muestreadas a la hora de reconstruir el campo. Vamos a pintar con el menos y fíjate que yo no quiero que reconstruya el campo mediante este bosque de aquí. Así que lo voy a restar. Voy a restar también esta bala de paja y esta de aquí. Y ahora sí, recompondría el campo mediante estas áreas absolutamente verdes. Este color verde es el color de muestreo y lo puedes cambiar por si te ayuda a trabajar con otro tipo de color de referencia. En todo caso, no aparecerá en la imagen y simplemente es una forma que te indica Photoshop que estas áreas son las que tomará como referencia para recomponer el campo. Y además, aquí a la derecha tienes otras opciones. Estas solo son de muestreo y previsualización, y aquí tienes varios ajustes de relleno. Por ejemplo, si quieres que se adapte al color o no, lo puedes, por ejemplo, poner en adaptación de color alta y ves que se adapta un poco mejor en este caso, y también si hubiera alguna adaptación en la rotación del objeto, en este caso no nos interesa. Y eso sí, si quieres que rescale un poco el contenido de esta área muestreada, en este caso probaremos a ver si nos funciona y vemos que funciona mejor sin esta opción. Y además tiene unos ajustes de salida que le podemos decir dónde queremos que vaya esta información, por ejemplo, en la capa donde estamos trabajando o en una nueva capa, que será como lo haremos en este caso. Así que le daré a OK y lo que ha hecho es precisamente generar una nueva capa con el contenido creado. Aquí vemos que realmente no ha acabado de funcionar esta opción, puesto que evidentemente aquí sí necesitaba ser algo rescalada y por tanto repetiremos la actuación, control Z, aquí está perfecto, edición, rellenar según contenido, con el menos resto las partes que no deben ser intervenidas. Solo nos falta esta parte de aquí. Y ahora que las tenemos, haremos una adaptación del color alta y pondremos la escala a ver si mejora el resultado. Voy a ayudarme con el zoom. Voy a poner que no haya ningún tipo de adaptación de color, a ver si mejora un poquito con esta opción. Y voy a aplicar también la escala. Voy a darle OK. Y ahora sí, ha quedado mucho mejor.
Solo nos quedaría combinar estas dos imágenes acoplándola. Y ahora con el parche, el tampón de clonar y estas herramientas que ya conoces, acabarías de ajustar la imagen y el entorno. Bien, como ves, es algo orientativo que te puede ser de gran ayuda, pero que no acaba de tener un resultado absolutamente genial. Simplemente lo puedes utilizar como primer paso para conseguir el resultado esperado. De momento voy a ir a Historia, tiro para atrás, comprimo este par de paneles para tener algo más de información y aquí lo tenemos. Hay otras opciones que Photoshop te ofrece según contenido. Irás en la barra de herramientas donde se encuentran el pincel corrector puntual y el parche y irás a buscar la herramienta de movimiento con detección de contenido. Esta herramienta lo que te permite es mover y extender ciertos elementos dentro de la imagen. Aquí tienes las dos funciones, modo mover o modo extender. Empezaremos por el modo de extender. ¿Y qué es lo que hace? Pues imagínate que quisiéramos ampliar esta bala de paja y hacerla algo más larga. Con Photoshop esto es posible y vas a ver cómo. De entrada clicarás y seleccionarás aquellas partes que te gustaría ampliar. Fíjate que no selecciono toda la bala, sino que la secciono justo por aquí, puesto que lo que quiero hacer es precisamente esto, darle una cierta continuidad. Aquí estaría generalmente bien y ahora aplicaría el ajuste con la tecla Intro. Y fíjate, ahora sí, el resultado es bastante sorprendente. Vemos que hay algún tipo de inadaptación, pero en general Photoshop ha ampliado muy correctamente esta área de aquí. Fíjate que cuando aplicas este tipo de ajustes, tienes varias opciones. La primera es la estructura. En general, utilizarás estructuras altas cuando quieras que la forma se mantenga inalterada. En cambio, con adaptaciones algo más suaves podrás bajar este componente, por ejemplo, al 3. Vamos a ver cómo funciona ahora. Intro. Y ahora sí, vemos que la adaptación es algo más suave y Photoshop ha ampliado bastante bien esta bala de paja. Aquí vemos que hay algunos patrones que se repiten y aquí sería el momento pues de clonar y utilizar estas herramientas que has aprendido en la lección pasada. Ahora ya sabes utilizar esta herramienta de movimiento con detección de contenido y ahora te voy a enseñar cómo utilizarla en el modo de mover. Para ello, Historia y regreso al punto base. Control 0, encajo en ventana y veo cómo está la imagen. Imagínate ahora que nos han pedido que esta imagen les gusta, tiene 3 balas de paja, pero les gustaría que esta imagen fuera cuadrada. Hay distintas formas de hacer esto en Photoshop. De entrada vamos a reencuadrar esta imagen y lo haremos mediante esta herramienta de aquí, herramienta recortar y su correspondiente atajo de teclado que es la tecla C. Y aquí vas a darle la proporción. En este caso nos interesa una proporción cuadrada y por tanto es proporción 1:1. Aquí sería el momento de poner distintas proporciones, por ejemplo, una de las que conoces seguramente es la 16:9 o le podrías poner, por ejemplo, aquí un 4:3. Y si lo que quieres es que sea vertical en lugar de horizontal, es decir, 3×4, puedes hacerlo de una forma sencilla cambiando el 4 por el 3 pulsando estas teclas. Aquí mantendrías la proporción, pero sin modificar el resto. Genial, en este caso queremos una proporción 1:1 y aquí te cuento un poco lo que se puede hacer con esta herramienta de recortar. Básicamente aquí mantendrías proporción y acabarías de ajustar esta imagen y también puedes clicar y arrastrar para acabar de ajustar este encuadre. Bien, antes de aprobar este reencuadre, fíjate que aquí tienes una opción que pone eliminar píxeles recortados. Si aplicas esta opción, ya no podrás recuperar estas áreas que están justamente fuera del encuadre. Y manteniendo desactivada esta opción, que es la que vamos a aplicar nosotros, siempre podrás recuperar estas áreas que ahora quedan fuera de la imagen. Está perfecto y ahora probarás el encuadre mediante la tecla Intro. Lo tenemos. Así que ahora mostramos la imagen al editor y nos dice, me gusta, es verdad, has hecho un encuadre cuadrado, pero hemos perdido la tercera bala de paja. Y esto no nos interesa. Bien, podríamos probar de hacer algo, por ejemplo, Control T, y ahora deformar, pero evidentemente esto no nos funciona. Recuperaríamos la bala de paja,
pero la imagen quedaría absurdamente deformada. Hay otras maneras de hacer eso. Por ejemplo, Photoshop tiene una opción que es edición, escala según contenido, que lo que va a hacer es diferenciar unas áreas de otras y va a tratar de mantener una cierta proporción. Pero antes te pediré que dupliques esta capa, Control J o Comando J si estás en Mac, y eso sí, dejes la imagen deformada justo por abajo y así podrás comparar cómo funciona el método clásico de deformación con el método de escala según contenido. Así que en la capa de abajo tengo la imagen deformada y en la de arriba la que voy a modificar según contenido. Ahora iré a edición, escala según contenido y fíjate, con la tecla Shift, clico y arrastro, pero aquí ya te das cuenta, fíjate que lo que hace el motor según contenido es rescalar más estas zonas que cree que no son importantes, preservando en cambio aquellas que distingue como interesantes. Lo apruebo y ahora podrás comparar una y otra. Aquí tenemos la opción según contenido y aquí tenemos la deformada. De entrada, ves que hay un cambio sustancial, puesto que nos ha preservado bastante las formas de la bala de paja. Bueno, ya tendríamos una alternativa para presentarle, pero hay algunas más. Para ello, lo que voy a hacer es, de nuevo, ir a la imagen original. Si queremos un encuadre cuadrado, otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, mover estas balas de paja y juntarlas. Y esto lo puedes hacer, por ejemplo, con esta herramienta de aquí de movimiento con detección de contenido. Lo que vas a hacer es, aquí, seleccionar esta imagen y, por ejemplo, te la llevarás a esta parte de aquí. Aplicas y OK. Como ves, realmente ha podido desplazar este contenido de una forma razonablemente correcta. Y ahora, por ejemplo, desplazarás esta otra imagen de aquí. La pondrás en el extremo superior derecho del campo y ahora sí, esto ya tiene bastante buena pinta. Faltaría reencuadrar la imagen y ya tenemos las 3 balas de paja perfectamente ajustadas y solo quedaría acabar de integrar estas partes mediante los ajustes que has aprendido en la lección anterior. Ya tenemos una segunda propuesta para el supuesto editor y déjame que te cuente la propuesta final. Para ello, regresarás al archivo original, comprimiremos esta ventana y ahora mantengo las proporciones, pero lo que haré será expandir esta imagen. Tengo el contenido original y ahora lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Voy a hacer que Photoshop resuelva para mí el relleno de estas 2 áreas vacías de la imagen. Para ello, lo que voy a hacer es, fíjate que aquí, en el cuarto icono, tengo la varita mágica. Clicaré seleccionando esta parte y una vez seleccionada, iré a edición, relleno según contenido y le vamos a decir con qué queremos evitar que lo rellene. Y en este caso, por ejemplo, le podríamos decir que no queremos que lo haga a partir del bosque y queremos evitar también que lo haga con estas balas de paja. De todas formas, si vemos en previsualizar, vemos que ya tiene bastante buena pinta y vamos a probarlo. Genial, vemos que el resultado es muy satisfactorio. Finalmente podríamos hacer exactamente lo mismo con la zona superior. Ahora lo que haría sería ir a la imagen base y con la varita mágica seleccionar esta parte superior de aquí y irías a edición, relleno según contenido y ahora sí, lo que le vas a decir es que no utilice la parte del campo. Pinto con un pincel de tamaño medio, puedo bajar un poco el tamaño para añadir a algunas áreas. Y aquí estamos viendo lo que pretende hacer Photoshop y como no nos acaba de gustar del todo, vamos a probar, por ejemplo, de aplicar esta opción de escala. Ha mejorado muchísimo y además podemos mirar qué pasa si ponemos una adaptación de color alta. No nos gusta el resultado, por tanto, vamos a probar con ninguna y ahora sí, vamos a aceptar. Vamos a ver el resultado y vemos evidentemente que hay alguna área algo compleja, pero como norma general ha actuado de una forma razonablemente buena.
Ahora ya podríamos acoplar la imagen y acabar de matizar estas partes repetidas o con algún tipo de aberraciones que deberíamos mejorar. Aquí, por ejemplo, se nota muchísimo que este bosque está absolutamente clonado, pero se puede arreglar fácilmente con algo de pincel corrector puntual. Finalmente te pediré que abras esta imagen que encontrarás también en la carpeta de materiales y que nos servirá para mostrarte cómo a la hora de reencuadrar es posible también enderezar los horizontes. Para ello vas a ir a la herramienta de reencuadre y aquí, por ejemplo, si tenías predispuesta la proporción 1:1, lo que puedes hacer es borrar esta proporción y por tanto ya puedes ajustarla absolutamente a tu imagen. Y una vez tengo el reencuadre, lo que voy a hacer es clicar aquí a enderezar y fíjate lo que voy a hacer ahora. Ves que esta imagen está algo torcida y voy a trazar una línea de punto a punto que va a marcar la horizontal de la imagen. Aquí estaría perfecto y como ves, esta imagen se ha acabado de enderezar totalmente. Fíjate que al hacerlo la imagen se me ha hecho algo más pequeña, cosa que no me conviene. Y por tanto, lo que voy a hacer es recuperar este espacio y clicar intro. Y ahora lo que puedo hacer es precisamente seleccionar estas partes mediante la varita mágica, edición, relleno según contenido y vamos a ver qué hace Photoshop por nosotros. Vemos que está razonablemente bien en la previsualización. Le voy a dar a OK. Como ves, Photoshop necesita utilizar todo su rendimiento en esta operación. Y aquí está su actuación. Una vez más, sorprendente y brillante la actuación de Photoshop. Y eso sí, ha quedado alguna pequeña área que deberíamos acabar de clonar mediante los ajustes que ya conoces. Aquí lo que haríamos sería simplemente acoplar la imagen y clonaríamos con un pincel bastante pequeño, cogería la referencia y acabaría de ajustar estas partes. Pero como regla general, debo decir que Photoshop ha alineado la imagen perfectamente bien y además ha reconstruido estos píxeles que habían quedado vacíos y por tanto tengo la ventaja de poder tener la imagen alineada al tamaño original.